porque hoy día lo que nos corresponde entonces es en este escenario en que tenemos esta clave para avanzar, es hacer un cierre de lo que fue la primera unidad. Nos queda solamente una actividad y ya no la vamos a alcanzar a ver hoy, a hacer hoy día porque a mí me interesa avanzarla, pero que se las voy a mandar y la voy a poner en el aula, que es una recogida de información acerca del trabajo en grupo. Es una coevaluación, que es una coevaluación muy simple, en que yo les voy a dar un link con un formulario de Google y ustedes van a tener que emitir juicios acerca de cómo vivieron en esta vuelta el trabajo de tipo colaborativo que hicieron para la Cátedra 1. Entonces quiero cerrar esta cátedra 1 solamente en términos, o sea, perdón, la unidad 1 solamente en términos de que hoy día vamos a incorporar nuevos elementos, ¿cierto?, a esta construcción del pensamiento infantil, pensando en que todo lo que vivimos y discutimos en la unidad 1, tanto en las horas con André y conmigo, como en las horas con la profesora Jocelyn, son insumos para todo lo que vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Por lo tanto, no abandonamos el tema de los criterios de selección de las lecturas, no abandonamos esto que ya debiéramos tenerlo incorporado, que es el atender a tanto al desarrollo de las habilidades propias de la asignatura en el aula, pero también, ¿cierto?, a las necesidades que los niños manifiesten y que les van a permitir tener una disposición, una motivación que a usted le permita trabajar, ¿cierto?, como profesor o profesora. Y eso es lo que también ha estado trabajando con ustedes Jocelyn, ¿cierto? En términos de cómo incorporar en el repertorio de un profesor o profesora de educación básica, primero, un canon literario infantil que a ustedes les permita tomar decisiones, pues yo no puedo elegir si no conozco. Y sería muy poco profesional que yo dijera, ah, este libro me tinca o creo que podría funcionar o me lo recomendaron, si es que usted no lo ha leído, si es que usted no tiene algunas herramientas para poder acceder a los textos, y no solamente a los textos, sino que a técnicas para hacer que esos textos lleguen a los estudiantes, el uso de la incorporación de, no sé, el kamichibai, los susurradores, el cuentacuento o ¿cómo se llama? Eh, el trabajar con las ilustraciones, todo eso es algo que hemos venido conversando y que lo vamos a seguir incorporando de aquí en adelante. Hoy día, como ustedes saben, y la profesora Jocelyn les habrá contado en el marco de estas actividades que está teniendo con ustedes y con algunos escritores invitados, nosotros estamos desarrollando la cuarta o quinta versión ya de la invasión lectora. Y esta invasión lectora, yo no sé si la profesora Jocelyn ya habló con ustedes acerca de la invasión lectora, les contó en qué va el proyecto, para no repetirme. No Sí, sé si... profe. Ya, entonces ustedes tienen claro. Yo lo único que quiero decir es que ayer nos juntamos a preparar la invasión lectora y la invasión lectora tiene todo que ver con lo que está ocurriendo en esta asignatura, particularmente, ¿cierto?, con el módulo de recursos que están viendo con Jocelyn, y que ese módulo es transversal a la asignatura completa. O sea, yo estoy permanentemente en conversación y mirando los recursos con los que ustedes están trabajando, porque desde allí vamos a partir la segunda unidad. No nos vamos a olvidar de la lectura de cuentos, de este proceso que ustedes hicieron de selección, en que evaluaron varias cosas, la calidad literaria, si era un texto apropiado en términos visuales para los niños, si tenía ilustraciones que acompañaran el texto, si era un texto que estaba al alcance de los niños en términos de vocabulario, de extensión, y además que permitiera trabajar una de las necesidades. Todos esos criterios ustedes debían barajar para la cátedra y eran criterios que se discutían al interior del grupo. Y en este caso, ¿cierto?, partimos con cuentística, pero evidentemente cuando ustedes sean profesores, no van a trabajar solo con cuentos en el aula, van a trabajar con, ojalá, la más amplia variedad de textos posibles,
porque eso permite al niño, ¿cierto? Y a la niña tener experiencias de lectura que no son exclusivamente lectura de cuentos, que cuando ellos llegan a primero básico ya tienen de alguna manera, ¿cierto? Una larga trayectoria, y digo larga, son varios años para atrás de su vida, larga trayectoria vinculados con la lectura de cuentos, que es el género que por excelencia se lee al interior de las familias que practican lectura con sus hijos o hijas. Entonces, en ese sentido, los niños cuando tienen 6 años ya conocen perfectamente cómo es una estructura narrativa. Saben qué esperar cuando tú les lees un cuento, saben que va a haber un inicio, saben que hay personajes involucrados en el desarrollo de los acontecimientos, saben que hay un acontecimiento, ¿cierto?, que va a desencadenar la reacción de los personajes, del protagonista, del antagonista, y saben que va a llegar una resolución a ese conflicto, que es como la cadencia narrativa, la manejan súper bien. Y de más está decirles que la lectura de cuentos tiene un elevado potencial para fomentar el inicio de las capacidades infantiles de leer y escribir. ¿Ya? Ahí es donde lo vinculamos con el quehacer de esta asignatura, porque existen fuertes y positivas correlaciones entre la cantidad de cuentos, escucha esto, la cantidad de cuentos que lee un niño o que se le lee a un niño durante la etapa anterior a la escolaridad y el consiguiente desarrollo del vocabulario y el lenguaje, ¿ya? El interés que va a demostrar por la lectura posteriormente y la facilidad que va a tener para aprender a leer y a escribir. Ahí yo te he mencionado 3 cosas. La lectura de cuentos entonces tiene todo que ver con el desarrollo del vocabulario y del lenguaje en general, con el interés por leer y el aprender a leer y escribir. Es evidente que un niño que está en contacto y que ha tenido buenas experiencias lectoras durante los primeros años de su vida, tiene muchísimas más posibilidades de convertirse en un buen lector. Y por eso el modelamiento que los profesores de educación básica hacen en el aula es fundamental. Los niños tienen que ver leer al profesor, tienen que leer con ellos, ¿ya? O el profesor tiene que leer con los niños, tiene que mostrarles, hacer un modelamiento de qué implica ser un lector, ¿ya? Y si bien ellos vienen, los niños que tienen buenas experiencias lectoras en su casa, vienen preparados para aquello, hay niños que tienen súper pobres experiencias en esta área durante los primeros años de su vida. ¿A qué me refiero con esto? A que primero, ¿cierto? El tema del acceso a los libros muchas veces no es tan fácil ni es tan primordial ni prioritario en el presupuesto de una familia. Hay niños que efectivamente no tienen ningún acceso a estos textos bonitos de los que hemos venido hablando cuando estábamos preparando la Cátedra 1. Mira, qué bellamente ilustrado, textos de materiales, ¿cierto?, atractivos para el tacto, textos en formatos grandes. Esos textos no están en la casa de muchos niños, ni hay prácticas de lectura tampoco. Por lo tanto, si esos niños tienen alguna experiencia de vinculación con los textos, es probablemente en el jardín de infantes. Y luego, entonces, es el contacto que tengan con ustedes. Entonces, aprovechar la posibilidad de leerle a un niño que está con ustedes en una sala de clases es una oportunidad, tanto para ellos, tanto para ustedes como profes, pero principalmente para esos niños o niñas. ¿Ya? Entonces, ese es como el contexto en que estamos hablando de la lectura de cuentos. También en la lectura de cuentos, como ustedes probablemente lo visualizaron cuando estaban construyendo la cátedra, se incluyen interesantes conversaciones, ¿cierto?, entre el lector, que puede ser usted, y el niño que está escuchando la lectura. El adulto, por ejemplo, va extrayendo significados del texto, van surgiendo preguntas por parte de usted como adulto o del padre o la madre. El adulto ofrece ejemplos, uno va ofreciendo ejemplos de lo que es un diálogo. Entonces yo le digo a los niños, ¿cierto? Les digo, oye,
¿por qué habrá hecho esto este personaje? ¿Qué le habrá pasado? Y los niños conversan con nosotros. Dicen, mira, yo creo que se sintió asustado y entonces por eso reaccionó e hizo tal cosa. Ya, y otro quiere participar y dice, espérame un poquito, escuchemos primero a lo que dice, ¿cierto?, tu compañero y luego vemos qué quieres decir tú. Entonces, vamos ofreciendo también modelamiento acerca de cómo fluye una conversación. Y una conversación fluye, ¿cierto? Porque hay turnos de habla, ya que esto es toda una rama, ¿cierto?, de investigación. Hay turnos de habla, hay formas de entregar un mensaje, y todo eso también lo va aprendiendo el niño a medida que se le incorpora como un participante activo en la lectura de cuentos. Además, ¿cierto? El adulto va ofreciendo ejemplos de lo que es un diálogo y en ocasiones eh, el niño al participar, ¿cierto? Es motivado por el adulto a seguir preguntando. Ya, cuando tengas dudas, pregúntame. Si quieres, nos detenemos acá, tienes algo más que decir, etcétera. Y le va preguntando además cómo los niños van sintiendo la historia, así como, oh, ¿y ustedes cómo se sienten con esto que ha pasado en el relato? Por lo tanto, ofrecer un buen historial, ya tener un buen historial de este tipo de interacciones, predice los futuros éxitos que los niños van a tener también vinculados a la lectura y la escritura. O sea, imagina, ¿cierto?, cuán potente es esa idea. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿No? ¿No hay preguntas? Profe, Dígame, yo tengo una pregunta. dígame. ¿Hay como algún, no sé si mínimo o máximo, por ejemplo, de páginas o algo así recomendado? Porque, por ejemplo, yo conozco, de mis primos tengo dos casos, de la misma edad, uno que le encanta leer y que para él un libro de, no sé, 50 páginas es poco, es nada y se aburre, y otro que un libro de 10 páginas lo encuentra mucho. Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí? Porque obviamente en un curso hay variedad de gustos, de ritmos de lectura, como que no sabría cómo hacerlo ahí. Bueno, lo que pasa es que esto que tú me estás planteando responde en buena medida a las experiencias previas que hayan tenido ellos con el acto lector, pues. Entonces, si para un niño leer 10 páginas resulta tortuoso, probablemente uno puede inferir que la vinculación que ese niño ha tenido con la lectura es una vinculación que ha sido forzada, que probablemente ha sido impuesta, y que ha sido impuesta no solo en la casa, sino que ha sido impuesta en el marco de lo que ocurre en el colegio. Cuando los niños llegan a primero básico y nosotros les damos el plan lector, estamos imponiendo la lectura de un texto. Y cuando tú no consideras las experiencias previas que los niños tienen con el acto lector, claramente para algunos va a ser una actividad que les va a demandar mucha energía que ellos quisieran estar invirtiendo en otra cosa, en jugar, en ver monitos, qué sé yo. Y para otros niños, ¿cierto?, va a fluir en la vinculación con el libro. Por lo tanto, de buenas a primeras no hay un consejo, sino lo que primero hay que hacer es como lo hacíamos en Lite 1, cuando veíamos que había un niño que tenía problemas para distinguir la B con la D, hacíamos hipótesis de lo que estaba pasando con ese niño. Y entre esas hipótesis era, ¿esto será solamente un problema de orientación espacial, ¿cierto? ¿O habrá un problema fonológico que está traduciéndose en la inversión en la conversión fonema-grafema? Lo mismo yo haría acá. Yo aquí haría hipótesis. ¿Qué pasa? Que un niño, 10 páginas, o 10 o 15, ¿cierto?, le resultan una tarea tan forzada, y hay otros que les resulta de manera natural. Entonces, el problema, el problema no es el texto, ¿ya? No es el texto, es la vinculación que ese niño tiene con el texto. Y entonces eh, ahí hay que intervenir, ahí está el espacio, diría yo, sin conocer la realidad, estoy hipotetizando, sin conocer la realidad, ahí hay el espacio. Entonces lo que hay que buscar
es, por ejemplo, incorporar algunas estrategias de lectura en el aula que impliquen, ¿cierto?, que leamos en conjunto, que yo le lea, que ellos lean, y lo que habría que hacer allí primero es cambiar la relación que tiene ese niño con la lectura y mostrarle con actividades, con, con, algún diseño, que leer es un acto, ¿cierto?, que puede no resultar una pesadilla. Entonces hay que intervenir ahí, en ese proceso. Y es muy probable que la mayor parte de los niños estén en el lado, Cris, de tu primo o tu sobrino, me dijiste que era, que se siente torturado por la lectura, ¿ya? Y, y además, hay otra cosa que tú señalaste. Cuando yo escojo un libro, ¿cierto? Lo escojo con varios criterios. Entre ellos es, por ejemplo, el desarrollo que tienen los niños respecto del manejo del código. Si los niños todavía están en una etapa, ¿cierto?, muy inicial de la lectura, los materiales a los que yo los enfrente, ¿cierto?, van a ser materiales que van a tener este criterio de filtro también. Por ejemplo, cuando yo estuve revisando, nosotros trabajamos muy fuertemente, los leo primero porque los trabajamos en términos de analizar el recurso que el ministerio le envía a los niños. Y ya en el leo primero, segundo, que es el de segundo básico, vienen lecturas que son de 2 planas completas y son desafiantes para un niño. Sobre todo, por ejemplo, cuando son textos expositivos y hay mucha información contenida en ellos. Entonces, efectivamente, hay también una consideración de la cantidad respecto de las experiencias que los niños tienen. ¿Qué sugeriría yo en este caso, muy así a priori? Es revisar el historial de este niño en cuanto lector y buscar alternativas para revincularlo con la lectura, que las podemos discutir largamente más tarde, porque tiene un efecto, Cristóbal, y eso a lo mejor es lo que uno como profe tiene que tener aquí puesto sobre la frente, que tiene un efecto en el desarrollo de la competencia comunicativa, ¿ya? Tiene un efecto en la formación de lectores motivados. Un niño que en primero básico no quiere leer, no disfruta de la lectura, no lo va a hacer en segundo, no lo va a hacer en tercero y probablemente no lo va a hacer en cuarto medio. A menos que tenga un profe en algún momento de su vida que logre revincularlo con la lectura. O que tenga una experiencia muy individual, que es que justo le tocó leer un libro que lo marcó. Y digo, ¡ay, este libro que estoy leyendo, a pesar de que me lo dieron, es fantástico, ¿ya? Y despierte la necesidad de seguir leyendo. Que son experiencias que muchos de nosotros hemos tenido, ¿ya? Leímos un libro cuando chicos y ese libro nos marcó. Y entonces, ¿cierto?, quisimos seguir leyendo. Pero eso es casi motivación personal y no es lo que nosotros buscamos en la sala de clase. Nosotros buscamos que, en términos generales, los niños tengan una vinculación sana, positiva, motivada, ¿cierto?, ante la lectura. Y para eso tenemos que construir buenas experiencias. Y lo que ustedes hicieron en la cátedra, Cristóbal, es un ejemplo de una buena experiencia, ¿ya? Pensaron en el libro, pensaron en cómo los niños accedían al texto, buscaron estrategias, lo pusieron en la sala, se los llevaron, dejaron que miraran las imágenes, se lo proyectaron en grande, se los leyeron una y otra vez, ¿cierto?, 2 veces, hicieron preguntas sobre el texto, hicieron actividades vinculadas al texto, vieron que ese texto nos permitía hablar de amistad, nos permitía hablar de seguridad, y probablemente, ¿cierto?, esos niños, cuando tú les digas, vamos a leer ahora otro cuento, la disposición de ellos esté mediada por las expectativas altas que ustedes como profes les dejaron, ¿ya? Ahora, cuando yo les decía que había un desarrollo de una competencia comunicativa, ¿cierto?, que está dada desde la oralidad y está mediada
en buena medida, en buena forma por la lectura de cuentos, como por un cúmulo importante de conocimientos y experiencias sobre los cuales se puede seguir construyendo significado, es que uno realmente dimensiona la importancia de la lectura en el aula, ¿ya? De la lectura como un acto compartido, como un acto que nos involucra y no como un acto solitario del niño leyendo su plan lector en la casa, del niño leyendo el libro en la casa y sin tener la posibilidad de compartir significados ni construir ningún tipo de experiencia compartida de lectura. Pero nosotros cuando estamos en primero básico, nos estamos valiendo en buena medida, ¿cierto?, de las experiencias que han tenido los niños previamente a que lleguen a nuestra sala de clase. Pero entonces aparece el escenario de la escuela y aparece usted, ¿cierto?, que es el encargado de tomar la posta respecto de las capacidades, ¿cierto?, lingüísticas de los estudiantes, porque curricularmente así está determinado, pero además de vincularlo y seguirlo vinculando con la lectura. Pero en la escuela hay elementos que funcionan diferentes a la lectura que los padres pueden hacer en la casa, ¿cierto? Por ejemplo, y esos aspectos distintos tienen que ver, entre otras cosas, con el uso del lenguaje, ¿ya?, en lo relacionado con la manera de significar. ¿A qué me refiero con esto? Que en la escuela se llega a una comunidad mayor y a un rango más amplio de oportunidades para construir y controlar los significados. Ya no es solo el padre, la madre, la abuelita leyendo un texto, un cuento para su nietecito o nietecita y hablando del cuento, sino que la escuela tiene un repertorio más amplio de textos, hay más personas, por lo tanto, hay más posibilidades de construir y complejizar significados, que es lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con El pájaro del alma. Distinto es que yo haya leído solo este texto a cuando yo lo leí acá y dijimos, oye, ¿qué opinan ustedes? Y escuchamos las percepciones y las perspectivas y cómo lo comprendieron otros compañeros que estaban aquí en nuestra sala de clase. ¿Por qué? Porque mientras que en el hogar los significados, la mayoría de las veces están ligados estrechamente al contexto, ¿ya? Al contexto en que vive ese niño. En la escuela, los significados tienden a desarticularse y se desprenden del contexto, ¿ya? Se desprenden de la experiencia inmediata. Dicho de otra manera, el contexto se vuelve cada vez más exclusivamente lingüístico, como ocurre, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos a textos escritos. Lo que tú le pides al niño es que vaya a la comprensión de ese texto mucho más allá de que nos quedemos en la discusión acerca de cuál es el mensaje que nos transmite. Y eso es lo que complejiza, ¿cierto?, esta relación que los niños tienen con el mundo de los textos. Y cuando digo complejiza, lo digo de buena manera, ¿cierto?, con una connotación positiva. Entonces, en la casa la lectura está en un contexto cotidiano, ¿ya? En un contexto, ¿cierto?, donde la experiencia está situada en el entorno del hogar. Pero cuando el niño llega a la escuela y se enfrenta a la lectura de textos, hay construcciones de significados que son mucho más amplias, que son compartidas. Y entonces, cuando nosotros pensamos en lo que se quiere señalar con este significar, ¿ya? Es entender que lingüísticamente eh, podemos nosotros, ¿cierto?, encontrar elementos comunes para todas las asignaturas o para todas las áreas del currículum, ¿ya? Los niños aprenden que se lee y se escribe en todas las asignaturas. No se lee y se escriben solamente cuentos, se lee y se escriben en todas las asignaturas. De esta manera la escuela llega a ser más conscientemente, o el niño en la escuela llega a ser más conscientemente reflexivo de lo que sabe, es decir, que puede hablar, puede escribir y puede leer acerca de cosas, ¿ya? Acerca de cosas. Y ahí es donde, aquí les voy a compartir el PPT de la clase de hoy día, para que tengan un apoyo para seguir esta parte que puede ser un poquito árida,
pero es una discusión que tenemos que tener. No sé si les compartí, a ver, puse función compartir, compartir pantalla, acá está. Sé que está como un poquito árido esto que estamos viendo acá, pero por eso quiero ponerles un apoyo. Déjenme cerrar esto. Este es el PPT que van a encontrar hoy día en el aula. Y que tiene una primera imagen que está tomada de algo que nosotros revisamos el semestre pasado. Ahí. El semestre pasado nosotros trabajamos con esta imagen, ¿ya? Y, y la trabajamos en términos de que lo que estábamos buscando era entender por qué conciencia fonológica, ¿ya? ¿Por qué conciencia fonológica? ¿Por qué conciencia de palabra? ¿Por qué es tan importante que desde la oralidad? Porque piensa que esta actividad de lectura de cuentos también está situada en la oralidad, ¿ya? ¿Por qué es importante esta tríada de elementos donde está el léxico, ya que se incorpora dentro de lo que podríamos denominar conciencia semántica, la conciencia fonológica y la conciencia de la palabra como la unidad de significado de nuestra lengua? Porque la sílaba no es una unidad de significado, la palabra es una unidad de significado y un conjunto de palabras que se integran, ¿cierto?, conforman una frase o una oración que ya es una unidad completa de significado. Y en este sentido, nosotros nos hemos posicionado hasta ahora, hasta esta parte del curso, desde la oralidad, ¿ya? De hecho, el semestre pasado, cuando ustedes estaban diseñando las actividades para la batería, lo que más nos costó que ustedes pudieran internalizar como profes que estaban diseñando es que los niños no leían ni escribían. Y por tanto, todas las actividades que ustedes tenían que generar estaban puestas desde la oralidad. El niño escuchaba y escuchaba instrucciones, escuchaba palabras y escuchaba qué tenía que hacer con esas palabras. Y siempre estuvimos señalándole que los niños no leían ni escribían, no leían ni escribían, no leían ni escribían todavía. Y por tanto, la oralidad es mucho más que esto, po. Estos son los elementos que están a la base, ¿cierto?, de la oralidad, pero si nosotros tuviéramos que agregar aquí, perdón, a lo mejor otra flecha, podríamos pensar en los géneros orales con los que trabajamos, ¿cierto?, en el aula. Y entre los géneros orales está, ¿cierto?, están las anécdotas que nosotros contamos, las fábulas, las leyendas, que son géneros que tienen su origen en la oralidad y luego, posteriormente, ¿cierto?, son recogidos en la escritura. Por tanto, lo que nos muestra esta imagen es que el conocimiento que va a tener un niño previo a entrar a la fase de lectura se construye usando el lenguaje que se tiene a disposición desde el momento en que llegamos al mundo, que es el lenguaje oral. Y esto es súper importante entenderlo porque la oralidad pareciera ser siempre como un objetivo de segundo orden en las salas de clase. No solamente en el currículum está como un eje de la asignatura, como una de las 3 habilidades sobre las cuales se posiciona la asignatura de lenguaje y comunicación, sino porque es la vinculación que han tenido, ¿cierto?, los niños y las niñas con el lenguaje hasta el momento en que llegan a primero básico y empiezan entonces este tránsito. Mira, que es directo. Si tú te fijas, desde oralidad a lectura hay una flecha directa, porque están al mismo nivel en términos de desarrollo de habilidades. Pero para llegar aquí, si tú te fijas, hay un camino que va hacia abajo y que vuelve a subir, ¿ya? Y en este camino de la oralidad están, ¿cierto?, como elementos de base el desarrollo de vocabulario,
la conciencia fonológica y la conciencia de palabra, que son las que van a posibilitar el principio alfabético. Y aquí abajo, mira, hay 3 elementos entre los cuales está esto que hemos estado viendo, la lectura en voz alta del adulto. El aula como un espacio textualizado y que estaba implícito en el diseño que ustedes tenían que hacer, porque el diseño era, ¿te acuerdas cuando yo lo modelé y decía, tomamos la decisión, ponemos los nombres de las emociones? Voy a volver a repetirme con el mismo ejemplo. Ponemos etiquetas con los nombres de las emociones, le ponemos panel de primero básico, usamos el concepto emociones, y yo te decía, los niños no leen ni escriben, ¿vale la pena ponerlo? Y el que tú me respondieras que sí vale la pena o no vale la pena, tiene que ver con las decisiones que tú tomabas, para que eso no fuera, ¿cierto?, una simple etiqueta, sino que los niños supieran que allí dice emociones, miraran la palabra escrita, ¿ya? Y tú la pudieras emplear también para trabajar, no sé, conciencia silábica, conciencia de sonido, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue quedarnos básicamente aquí en estos dos elementos que empujan. Si tú te fijas, esto viene de abajo, viene como empujando hacia arriba el desarrollo de la oralidad y la lectura en voz alta de un adulto y el aula como un espacio textualizado. Lo que viene en la siguiente unidad es que pasemos acá, a las rutas de lectura, y que entremos, ¿cierto?, en el arte de enseñarle a leer a los niños y niñas. Pero para que eso ocurra, hay condiciones previas. Ahí está lo que se está haciendo encerrado en un círculo. Y esa oralidad, que está en una lupa, le puse una lupa allí para que miremos del esquema anterior que nos estamos focalizando ahí, tiene que ver con, ya lo discutimos aquí en esta primera parte, con el desarrollo del lenguaje oral, con el desarrollo en un contexto familiar, como tú ya lo viste, yo te dije, las primeras experiencias lectoras de los niños están en sus casas, están en sus casas, y esa primera vinculación es fundamental, y cuando no está, probablemente, ¿cierto?, el trabajo que se haya hecho en los jardines infantiles es súper fundamental también. Y luego aparece la escuela como escenario, ¿ya? Luego aparece la escuela como escenario. Y en esa aparición de la escuela como escenario aparecen ustedes como profesores, enseñantes de lengua en primero básico. Y lo primero que tú tienes que considerar es, tal como lo señalaba el compañero, es mirar cómo son tus niños lectores o lectoras, qué experiencias han tenido, cómo yo puedo aprovechar esa experiencia previa o puedo construirla si esta no existe, ¿ya? Y todas esas son decisiones en que tu escenario, que es la escuela, ¿cierto? Es como si nosotros fuéramos voy a hacer un símil, si nosotros fuéramos una compañía de teatro y tenemos un escenario, y ese escenario lo vamos a poblar de cosas dependiendo de qué se trate la obra. Entonces pondré muebles, quitaré muebles, construiré un escenario, ¿cierto?, de un campo, una playa, una oficina, dependiendo, ¿cierto?, de qué se trate la obra. Por lo tanto, cuando dice allí la escuela como escenario, es con qué amoblamos ese escenario. Y eso va a depender de el cómo ustedes puedan, ¿cierto?, vincularse con las experiencias que tienen los niños y niñas antes de leer, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes tiene recuerdos de sus experiencias lectoras antes de entrar al colegio. ¿Alguien tenía padres que les leían o nunca les leyeron en esa etapa? A mi profe, Cuéntame. a mí, bueno, mi mamá más que nada, desde chico me leía la Biblia, porque somos cristianos, Ya. pero la Biblia Uy, como tremendo palabras fáciles. texto. Tremendo texto, porque además un texto narrativo así, pero muy entretenido. Sí, pero me contaba como las típicas historias, no obviamente las cosas más difíciles de entender. Y yo, de hecho, aún la tengo guardada, la Biblia animada, es como un cómic grande. Entonces, eso es lo que ella me leía para que para mí fuera más entretenido también, porque si no, escucharla hablar iba a ser un poco fome.
Pero esos son los primeros como acercamientos a la lectura que yo tuve y que me encantaba. Sí. Yo quiero decirte que en mi casa no somos creyentes, ¿ya? Mis hijos no profesan ninguna religión ni son creyentes. Pero un día que íbamos en un viaje largo, yo les empecé a contar historias de la Biblia, desde el Génesis para adelante, que son cosas que yo conozco, que las leí en algún minuto. Y iban en el auto atrás con así unos ojos, escuchando con interés, pues les conté toda la historia del Génesis, luego las que yo recordaba, ¿cierto? Las que yo recordaba, y tienen una estructura narrativa tan interesante que iban así anonadados, así como, ¿y te sabes otra historia más? ¿Y te sabes otra historia más? No me acuerdo cuáles les conté las que están al comienzo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, y la historia de la Torre de Babel se las conté, por ejemplo, y estaban así, pero impresionadísimos de los acontecimientos. Entonces, sí, fue para ellos así como, y llegaron, y ¿dónde están esas historias? Yo en casa no tengo una Biblia, pero entiendo cómo se puede sentir un niño cuando le están contando, por ejemplo, el Génesis, cuando le están leyendo el Génesis. Esta historia tan bonita que además parte así con esta expresión, eh, con esta la nada, ¿cierto? Donde flota, ¿cierto? Este espíritu divino, es muy interesante. ¿Alguien más tiene otra experiencia? ¿O Yo no me recuerda? acuerdo si me... ¿No te acuerdas? Perdón. ¿Sí? ¿Está Yo no bien? me acuerdo de si me leyeron o no, si me leían o no, pero lo que sí es que yo siempre crecí con una biblioteca Ah, en mira, la casa, importante. Muy, rodeada de libros, entonces de una u otra forma igual es inevitable hasta el día de hoy. Lo primero que hago al llegar a la casa de mi papá en este caso es buscar un es ir libro. a la biblioteca, que son muebles llenos de un espacio, una biblioteca. Y mi papá es profesor de lenguaje, entonces obviamente la variedad de libros son muchos, y mi abuelito también fue profesor. Entonces en su casa también había muchos libros. Y, y a medida que uno iba creciendo, uno se cuestionaba, por ejemplo, en historia, en mi caso, me gustaba mucho porque igual tuve profesores que me inspiraron en esa área, ¿Ya? contaban de una forma muy entretenida todo lo que es historia de Chile. También por eso yo creo que me voy a ir por esa área. Como mención, Y como tu mención. claro. Eh, y bueno, eso es lo que recuerdo más que nada, como estar rodeada de libros. Ya, muy bien. Yo ahí veo allí un factor decisivo, pues, que es fíjense ustedes, el modelamiento, ¿ya? El modelamiento. Tenía gente que leía a su alrededor, porque nadie acumula libros como objetos de colección. Ah, bueno, sí, los hay, no sé, pues yo, por ejemplo, en algún momento empecé a comprar ediciones del Quijote. ¿Ya? Entonces tengo varias ediciones del Quijote, desde un Quijote que está en castellano antiguo, un Quijote en miniatura, los Quijotes ilustrados, el Quijote de los 500 años de su publicación, ¿cierto? Que es una edición especial, un Quijote ilustrado, ¿cierto? Con ilustraciones de Gustave Doré, que es un tremendo ilustrador de obras de literatura española. Eso es un objeto de colección, pero tengo ese objeto de colección porque uno de los textos que yo amo en la vida es el Quijote de la Mancha. Pero me refiero a que nadie colecciona libros por coleccionarlos si es que no hay allí un interés por leerlo, porque los compraste, porque X motivo. Por lo tanto, hay un modelamiento. El estar inmerso en un espacio donde hay libros hace también que tu conexión con los libros sea tal como lo describía la compañera, porque hay gente que lee a tu alrededor. Tú ves a tus papás leyendo, ves a tus abuelos leyendo, bueno, aquí particularmente, ¿cierto? Ella viene de una familia profe, lo que también
es súper común en términos de que gente que viene de familia de profes tiene vinculaciones con la lectura que son a lo mejor experiencias bien especiales. Ahí tenemos dos modelos. Tenemos a Cristóbal que recuerda, ¿cierto?, la lectura que hacía su madre. Tenemos a la compañera, a la Daniela, que vivió en un ambiente donde habían texto. Entonces, yo podría decir que en estos dos casos hay experiencias positivas de vinculación con la lectura. ¿Hay algo más en el chat? ¿Ya? Mira, el Cristóbal dice, yo colecciono Biblia, tengo 10 hasta el momento y ninguna es igual a la otra. Bueno, ese es como, es lo mismo que yo hago con el Quijote, Cristóbal. Los compro y no cualquier Quijote, así como encuentro ediciones raras y las compro. Tengo desde la que leí en la universidad, que es la que pude pagar en ese minuto, una edición con nada extraordinario, ¿cierto? Tomo 1, tomo 2, y tengo las que pude comprar cuando ya tenía plata y estaba trabajando y las buscaba y las encontraba y las encargaba también. Entonces, vinculación con la lectura, ¿ya? Vinculación con la lectura. Ahora, piensa tú en qué pasa los niños que no tienen esta experiencia. No tienen esta experiencia. No tienen la experiencia de tener textos a su alcance, libros ilustrados, no hay materiales de lectura alrededor de ellos y tampoco hay padres que tengan la posibilidad de tener estas experiencias lectoras. Por eso es que en Chile, hace varios años atrás, se inició un plan de lectura que se llama Plan Nacional de Fomento Lector, que se los voy a dejar colgados, se los iba a colgar la próxima clase como el para saber más, que está anclado con el programa Chile Crece Contigo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Chile Crece Contigo. ¿Saben lo que es Chile Crece Contigo? Lo he escuchado, pero la verdad no conozco nada lo que es. Ya. Chile Crece Profe, Contigo, dígame. yo he escuchado porque es como un programa que da como tips y hartas cosas, harto material para trabajar con niños, sobre todo en edad temprana. Sí. Porque igual yo he buscado, porque también tengo una hija pequeña Sí. que le gusta los libros. Sí, mira, Chile Crece Contigo es un programa dedicado no a los profes, sino a los padres, ¿ya? A los padres. Y está anclado, miren, se los voy a mostrar porque tiene una página web donde yo siempre encuentro muchas cosas interesantes, especialmente para un curso que hago con las educadoras de párvulo los segundos. Bueno, ahí yo, si ustedes se fijan, mi primera búsqueda, el Plan Nacional de Fomento a la Lectura, y este es el Plan Nacional de Fomento a la Lectura, que es una iniciativa que busca justamente poner a disposición ahí de las educadoras de párvulo de los niveles de transición algunas estrategias, que son muchas de las que ustedes están viendo con Jocelyn, para poner al alcance de los niños la lectura. Entonces miren el índice acá, ¿por qué iniciar el aprendizaje de la lectura en los niveles de transición? Modelo equilibrado, que lo vamos a ver en las próximas semanas. Sugerencias para una buena lectura, miren acá está, lectura diaria de cuentos, lectura pública, narración de cuentos, lectura compartida, interrogación de textos, organización de estrategias en la jornada diaria, y después hay otro que sugiere todos los elementos que ustedes están viendo con Jocelyn. Entonces, vamos a ir a el programa Chile Crece Contigo. Ahí está. Que es el del Ministerio del Desarrollo Social y la Familia, y que uno de los elementos que considera es la lectura en edad temprana. Ustedes se fijan, es en el fondo un programa que está destinado a las familias que necesitan, apoyo para el desarrollo de sus habilidades parentales. Y aquí, si ustedes se fijan, hay elementos que tienen que ver con lectura, ¿ya? Entonces, aquí hay muchas cosas súper interesantes. Ay, se me fue para arriba. Déjenme achicar acá. Entonces, tienen materiales disponibles para las familias y
Entonces tienen mucho, por ejemplo, contagiar la lectura desde la primera infancia, noticias del experto, descargar cuentos de un concurso que hicieron, estimular la lectura, fomento de la lectura temprana, fomento del lenguaje, entonces está súper vinculado con el trabajo que se puede hacer tanto desde la casa como en los jardines infantiles. Un programa súper interesante y cuando uno revisa otros materiales de fomento lector, voy a poner, está pensado en las educadoras de párvulo como la primera puerta de entrada de la vinculación. Miren acá, esta es la guía para las educadoras de párvulo de los niveles de transición, trabajo con textos no literarios. Uno necesita mirar, mire, tipos de textos, cómo trabajar los textos informativos y expositivos con los niños y las niñas, y vienen aquí cómo enseñar a leer y escribir. Entonces, hay un montón de cosas que son nuestra puerta de entrada a el mundo de la lectura y la escritura, ¿ya? Miren, ahí está Joliver, que la vamos a trabajar así súper fuertemente. Y luego, si yo pongo acá, por ejemplo, Kamishibai, quiero ver otro documento que tienen. Hay otro donde están todas las técnicas que ustedes están viendo, el Kamishibai. Educadoras aprenden técnica de relato en Kamishibai y así. Hay muchas cosas que están vinculadas a este programa, entendiendo técnicas de relato en Kamishibai. Hay otro documento más que se los voy a dejar colgadito en el aula, que probablemente lo vieron con Jocelyn ya, y que tiene que ver justamente con esto mismo, con el fomento lector y con la creación de estas experiencias que van a permitir, nada que ver eso, que van a permitir, ¿cierto?, la lectura en el aula. Entonces, continúo. Estábamos aquí nosotros mirando esto con esta lupa. Y si hacemos un desagregado de lo que había en la diapositiva anterior, vimos efectivamente que estamos posicionados sobre lo que implica el desarrollo del lenguaje oral y estamos saliendo de ese desarrollo en el contexto familiar, que como yo les decía, estaba fuertemente anclado a la cotidianidad de la vida en casa, y que en términos generales implica la lectura de cuentos, ¿cierto? Un modelamiento de las interacciones comunicativas entre el adulto y el niño al que se le lee, que era, por ejemplo, el modelamiento de la conversación, que es tan importante y que parece un acto tan cotidiano, pero que implica, ¿cierto?, que el niño aprende el uso de los turnos de habla, aprende a focalizar su atención en el tipo de preguntas, aprende a elaborar respuestas, y en el hogar, ya como lo dijimos, esos significados están ligados estrechamente al contexto, ya al contexto, a las experiencias cotidianas. Pero luego, nuestro esquema seguía con la escuela como este escenario. ¿Y qué ocurre entonces en la escuela como este escenario? Hay diferencias en la manera de significar más allá del contexto inmediato. Piensen en lo que hacemos cuando hacemos integración curricular y leemos una lectura desde el lenguaje, pero también de la historia, o desde el lenguaje, pero también desde ciencias naturales, ¿ya? El contexto se vuelve entonces cada vez más exclusivamente lingüístico, y esto se traduce en que el lenguaje, ¿cierto?, se aprende en el escenario de la escuela a través del currículum. Ya no en la experiencia cotidiana, sino que se aprende a leer y a escribir a través del currículum, ¿ya? Que es un concepto bien interesante de analizar y que implica, ¿cierto?, que aprendemos a leer y a escribir a través de historia, a través de lenguaje, a través de matemática, a través de ciencias naturales. Aprendemos a expresarnos oralmente a través de historia, a través de lenguaje, a través del currículum. Y ese currículum traducido como un conjunto de objetivos de aprendizaje y de habilidades que implican comunicarse. Por ejemplo, ustedes que están cursando sus asignaturas de matemáticas, se habrán dado cuenta que una de las habilidades de matemáticas es una habilidad
que cuando uno la mira dice, oye, pero esto debería estar en lenguaje, pues, no en matemáticas. ¿Cuál es? ¿Cuál habilidad está en el currículum de matemáticas que implica comunicarse con otro? ¿Cómo se llama esa habilidad? ¿La han visto, no? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que estoy hablando, no? Argumentar. Argumentar, creo muy que. bien. Sí, Natalie, argumentar. Argumentar está puesto en matemática, no como un eje, sino que como una habilidad. Y uno dice, ¿por qué argumentar está en matemática? Tiene todo sentido, tiene todo sentido. Si uno lo mira desde afuera, dice, oye, pero argumentar debiera estar en lenguaje. Tengo conexión inestable en este minuto, entonces me dicen si me quedo pegada y si me tira para afuera vuelvo a entrar, ¿ya? Entonces, cuando decimos que el lenguaje se aprende a través del currículum, efectivamente son habilidades transversales que están puestas en todas las asignaturas. Y es por eso que en matemática una de las habilidades que hay que desarrollar a partir de los ejes, números, qué sé yo, es la de argumentar, la capacidad de argumentar, es decir, dar una respuesta fundamentada. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que se aprende el lenguaje a través del currículum. Y este conocimiento, ¿ya? Que los estudiantes tienen, se construye usando, ya ustedes lo saben, el lenguaje que se tiene a disposición desde que uno llega al mundo, y con la cooperación del profesorado, es decir, de ustedes entrando a escena, el niño o la niña puede tener la oportunidad de ir reelaborando sus interpretaciones, de clarificar, ¿cierto?, lo que tiene en forma de pensamiento. Mira esta idea, de clarificar lo que tiene en forma de pensamiento ese niño, o sea, tiene la posibilidad de reflexionar, de volver sobre su visión de la realidad, como dice Rita Flores, volver su visión de la realidad vestida de palabras, para ajustarla, para transformarla, para hacerla más precisa. Y en este escenario aparece la lectura y la escritura, como una forma también de darle forma a ese pensamiento en el caso de la escritura, y para vincularse con realidades a partir de la lectura. ¿Ya? Ahí no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, vayan interrumpiéndome libremente. No sé si... Aquí es más o menos teórico, pero es para ir pensando en este escenario que viene. Entonces, aparece el rol de la escuela, el rol del docente, y aparece entonces la lectura y la escritura como vehículos también para el aprendizaje. ¿Ya? Vehículos para el aprendizaje, y en el ambiente escolar, entonces, nosotros debemos continuamente estar enfocando la atención de los niños en procesar, en almacenar, en recuperar información auditiva, visual, mientras simultáneamente se va monitoreando la comprensión. Y esto es súper importante porque se vincula con una lectura que ustedes hicieron el primer semestre. Cuando nosotros, sin que desconozcamos la importancia que sigue teniendo la oralidad, ¿cierto? Desde primero básico hacia arriba, cuando aparece la intervención de profesores como ustedes. La escucha activa a lo largo de toda la vida sabemos que es interesante, importante y hay que desarrollarla. La aparición o la emergencia, ¿cierto?, de emerger de la lectura y la escritura contribuyen de manera sustancial al desarrollo del pensamiento, al aprendizaje de todas las áreas del conocimiento y a la movilización de la inteligencia. ¿Se acuerdan de ese concepto? Estaba en uno de los papers que leyeron el semestre pasado, y era la movilización de la inteligencia. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, voy a volver a proyectarles el PPT,